Este capítulo es presentado por el libro Corte de Cinta. Si te gusta lo que hago, amarás mi libro y los otros libros que escriba. Hoy veremos varios viajes que hice en el recorrido 110 del transporte público de Mendoza. Me subí en el centro, tomé el bus hacia Las Heras y después hice el recorrido completo desde Las Heras hacia Godoy Cruz. Lo hice en los dos modelos de buses eléctricos que llegaron en 2019. En el centro de la ciudad, el recorrido tiene calles diferentes. En rojo se ve hacia Las Heras, que es lo que tomé primero, y en azul hacia Godoy Cruz. Lo primero, mientras caminaba por calle Montevideo, justo me topé los dos buses juntos y les hice la foto de portada. Fue muy afortunado ese encuentro. Yo había visto parte del trazado y de las calles en la web de Mendotran. Creí que era un recorrido circunvalar, pero lo que no sabía era hacia qué lado era circunvalar, así que fui a la suerte. Me puse a esperar las micros en calle San Juan con Alem, a unas cuadras de donde vi los otros buses. Un agradecimiento a John y a Franco que me dieron información sobre los buses y el recorrido donde estaban. En las notas de prensa ese dato costaba pillarlo. Hacía harto calor ese día. Yo quería subirme primero a uno de los buses Songtong, así que dejé pasar varios buses BID. Les tomaba fotos y los grababa, eso sí. Están muy bonitos y ciertamente son toda una novedad allá. Lo único malo es que estos buses vinieron para reemplazar trolebuses. Podría haber sido para reemplazar buses diésel, pero bueno, nada es perfecto. Las paradas allá tienen códigos, salen los servicios que se detienen y un mini resumen de hitos donde pasa cada servicio. Por otro lado, así es la parada, se ve vacía, pero en realidad había harta gente esperando micro y estábamos todos a la sombra de los árboles. Hacía mucho calor, ya les decía. La señalética es básica pero funcional, lo mismo para el paradero. Como verán, cada vez que llegaba una micro era un BID. Por dentro son un poco diferentes a los de Santiago de Chile. Ya lo veremos en detalle en su momento. Eso sí, rescato que de rojo se ven muy elegantes, de verdad tiran harta pinta, como decimos acá. Son silenciosas también. Muy buenos buses. Allá lejos viene justo un Songtong. Por fin. Llega a aparecer Jaiba esperando la micro y a estar todo quemado. Todos los buses eléctricos están solamente en el recorrido 110 por lo que tengo entendido. Me pueden corregir los mendocinos si es que es distinto, pero yo lo vi solo en el 110. Entrar a la micro, al colectivo le dicen allá, fue todo un alivio. Los buses tienen aire acondicionado, entonces estaba muy fresquito, afuera hacía calor y yo estaba tomando fotos a pleno sol. En primera instancia me pareció muy lindo el bus por dentro, pero no lo grabé mucho por dentro, pensando en que podía circunvalar en Las Heras, que la gente se iba a bajar ahí, que iba a tener el bus vacío y ahí lo iba a mostrar, y eso no ocurrió. Cuando me refiero a un servicio circunvalar, es que el recorrido dice que termina ahí, la gente suele bajar ahí, pero el bus sigue de largo retornando hacia el punto de origen y tomando gente. A eso me refiero con un recorrido circunvalar. En Santiago no hay muchos recorridos de eso, pero en Argentina me ha tocado verlos y en la info del sitio web el punto de inicio y fin era la misma calle, así que asumí que iba a ser así. En el camino íbamos cruzando otros buses eléctricos y buses convencionales. Este servicio es prestado por la STM, la Sociedad de Transportes Mendoza, que es el único operador estatal. Todo el resto de las micros mendocinas son privadas, coexisten ambos. La STM controla este recorrido, otros servicios, los trolebuses que quedan y el metro tranvía. El 110 le llaman Troncal Norte-Sur, es uno de los servicios basales de Mendoza, de los más importantes. Son todos buses rojitos, la mayoría eléctricos, aunque también vi por ahí algunos buses diésel. Y antes este servicio era hecho con los trolebuses Flyer, que venían desde Vancouver en Canadá. Nunca me tocó viajarlos, lamentablemente. Ahí sale la hoja de documentación del vehículo, se ve el validador. Las micros se pagan con la tarjeta Redbus. La SUBE se supone que llega este año, la SUBE es una tarjeta nivel nacional de transporte público. Y el valor de la micro es de 18 pesos, valor único, que son unos 200 pesos chilenos, bastante barato para lo que es el gasto acá en Chile. En cuanto al recorrido mismo, estamos en la ciudad de Las Heras. Mendoza y Las Heras son ciudades diferentes, aunque muy pegaditas. Lo malo es que en mi apuesta el recorrido sí era circunvalar, pero era en el otro lado, así que me tuve que bajar,
no grabé nada dentro del bus. Tuve que pedirle al conductor que me dijera dónde tomar el bus de vuelta. Y bueno, tuve que ir a caminar al paradero donde empezaba el servicio. Son cosas que pasan, gajes del oficio. De partida yo no tenía idea de dónde estaba, tampoco tenía internet en el celular. Solo sabía que estaba en Las Heras, y ni eso porque esto es Panquehua, de lo que estoy viendo en el mapa. Le consulté al conductor dónde tenía que tomar el bus de vuelta, caminar hasta encontrar el terminal, dónde guardan las micros. Eso yo no me lo esperaba. No quería esperar mucho, así que me subí a uno de los buses BID que pasó, el primero que salió. Fui el primero en subir, así que aprovechen la visual sin pasajeros. El bus es piso bajo completo, bueno, al final tiene un poco de semi-bajo. Tiene 3 puertas, asientos acolchados, aire acondicionado. Es como una versión más avanzada del primer BID gris que nos llegó y que ahora va pasando de región en región. Me gustó harto, sobre todo por el piso bajo. Eso sí, obviamente se sacrifican asientos al tener 3 puertas. Yo después me cambié hacia adelante para tener una visual del recorrido. El bus cuenta con 2 espacios para sillas de ruedas, coches de bebé, entre otros. En varias cosas, como ven, es diferente la disposición de asientos y los espacios con respecto a los buses chinos que tenemos nosotros en Chile. Para quien quiera comparar, abajo en el comentario fijado dejaré viajes que he hecho en buses eléctricos en Chile. Este fue el último paradero en que estuvimos más o menos vacíos, así que aprovechen la visual. Antes de cruzar el metro tranvía, el bus rojo se volvió naranjo y llevamos a un montón de niños con sus profesores. Parecía viaje escolar. Fue el momento en que el bus estuvo más lleno, al menos de todos los viajes que hice ese día. Eso sí, el viaje de los niños no duró mucho. Llegaron hasta la zona del cementerio municipal de Mendoza. Igual es simpático, ¿eh? No creo que cuando sean adultos recuerden, pero igual es entretenido andar en micro cuando chico. Estaban fascinados con que era un bus eléctrico, que tenía aire acondicionado. Aunque uno cuando es chico disfruta todas las cuestiones, o sea, el solo hecho de andar en micro ya es novedoso y hace flamear esa llamita que es la curiosidad que todos tenemos. Para variar, acá no les puedo detallar tanto de qué hay en cada sector. Las zonas son más que nada residenciales, aunque Las Heras es conocida por tener una parte industrial. En Mendoza también tienen bus turístico de 2 pisos. Metal Sur está el bus 3 y ese servicio lo hace Andesmar. Nunca lo he tomado, pero son buses muy bonitos. En lo que es el centro de la ciudad, la micro dobla por unas calles y toma la avenida 9 de Julio, que es donde pasan muchas micros. Obviamente por esta zona tuvimos harto intercambio de pasajeros, pero insisto en que el bus nunca se llenó completamente como con los niños. Desconozco si siempre será así. Este video es de un día viernes, debería ser representativo, así que ahí pueden comentar si se llena, no se llena, cómo lo viven ustedes que viven en Mendoza o que han estado en Mendoza. Uno de los sitios urbanos más relevantes es la Plaza San Martín. Las plazas en Mendoza son unas obras de arte, muy lindas, se esmeran harto en cuidarlas. Esta plaza tiene una estatua de José de San Martín. Para los niños que me ven, es el mismo del Ejército Libertador que ayudó en la independencia de Chile y de Perú. Algo notable de Mendoza es lo verde, y es bien curioso porque en Mendoza no llueve mucho, son menos de 200 milímetros anuales, poco más que en La Serena. Sin embargo, Mendoza tiene un sistema de acequias que heredó de los indígenas huarpes. Esto me lo explicó un taxista y después lo fui investigando. El agua viene de las montañas y se distribuye por todas las calles por canales y va regando todo. En casi todas partes, con excepción de las plazas, vas a ver la vereda pegadita a un canalcito que a veces lleva agua y a veces no lleva agua, pero están los canales. Está la vereda y el canal. Esto es el centro de Mendoza. Tiene restaurantes, agencias de turismo, visitas a viñedos
Y por acá hay varios locales comerciales de distinto tipo. La calle principal en todo caso es San Martín, que la vamos a retomar después, por ahora vamos paralelos. En esta esquina tomé la foto de portada. Después de la Plaza San Martín viene la Plaza España. Esta plaza no es tan espectacular como la otra, pero sí es bien linda también. La plaza principal es una que se llama Independencia, que es enorme, y por donde nosotros no vamos a pasar esta vez. Hay otras micros que pasan por ahí. En esa plaza hay una fuente gigante, se pusieron unas cosas luminosas con un símbolo de Mendoza y se ve mucha gente. Me ha tocado verla con artesanos, con distintos comerciantes, con gente tocando música. Se ve mucha vida en ese lugar y en estos momentos también la están remodelando. De lo que leí, las 5 plazas del centro no existían en un principio. Eso igual llama la atención cuando uno ve en el mapa, porque generalmente es una plaza al medio y de ahí son puras calles. Acá es diferente. Las plazas se hicieron después de un terremoto en 1861 que hizo añicos en la ciudad, algo muy usual de la zona sísmica, y la idea era tener espacios abiertos para reunir a la gente en caso de evacuación. Así que literalmente las plazas son como el plan Daisy del colegio. Pero muy bien logradas, muy bonitas las plazas. Aquí ya retomamos la avenida San Martín después de doblar y hacemos el mismo recorrido tanto de ida como de vuelta. Más adelante la avenida San Martín se convierte en un corredor BRT. Tenemos la vía de buses al medio, hay paraderos al medio. Eso me sorprendió harto, no estaba al tanto de que existían estas vías acá en Mendoza. El Metrobús, como le llaman allá, a estas vías funciona desde Hipólito Yrigoyen hasta Tiburcio Venegas. Se inauguró en marzo, lleva menos de un año. Si bien la vía es algo irregular, pueden notar los colores diferentes en los pavimentos. Me parece un corredor bien logrado, se logra agilizar el tránsito, aunque yo no vi mucha congestión en Mendoza cuando estuve. Igual hay gente que hace desplazamientos largos como en todas las grandes ciudades. Los paraderos me gustaron, son sencillos pero se notan bien hechos. Arriba de nosotros van las vías del metro tranvía, el cual también hice en mi visita a esta hermosa ciudad. Aprovecho a saludar obviamente a la gente de Mendoza, de Argentina, bueno, a mis auditores, porque me ve gente más allá de Chile, me ven en otras partes también. Siempre es bonito poder compartir con quienes tienen una pasión parecida o quienes tienen simpatía por algo como esto. Documentar viajes en micro, en metro, en buses, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante de nosotros iba un Metal Party Iguazú rojo, diésel, ese de allá. Y en algún momento pareciera que empezó a fallar y dejó a todos sus pasajeros y nos volvimos a llenar con todos los pasajeros que venían en el bus. Quedó en pana, diríamos en Chile. Allá le dicen se rompió el bondi, súper dramático. Se rompió. Un chileno le dicen eso y como que cree que el bus se partió en dos, lo que solo ha significado de las palabras. Bueno, el Metal Park se rompió, digamos, que quedó en pana. Todo esto es la ciudad de Godoy Cruz, que es la otra ciudad pegada al sur de Mendoza. Aquí ya doblamos por la calle Tiburcio Venegas, que fue uno de los que impulsó las viñas en esta zona y el sistema de riego. Con esto ya vamos terminando el viaje de ida completo. El recorrido se me hizo muy corto y literalmente atraviesa la ciudad de punta a punta, al menos desde Las Heras a Godoy Cruz, que es la parte más poblada. Al igual que vimos en Las Heras, esta parte es más que nada residencial, pero hay que hayan disfrutado de esta primera parte. Todos bajamos en la rotonda Puente Olive, aunque de haber querido se podía seguir. Hay gente que se queda en el mismo asiento y se da la vuelta. Aquí sí era circunvalar, ¿viste? Acá está la gente esperando la micro en la que iba. Mi bus fue el 78. El panel electrónico mantiene el 110, pero va corriendo hacia el lado de la ruta que hace el bus. Y ahí ya se va a hacer el servicio. Pero ojo, el bus tiene que dar la vuelta a la rotonda, así que lo veremos de nuevo y hay gente que lo va a tomar casi al frente, unas cuadras más allá. Ahí va el BID. Bonito el bus, bonito. Les hice una ficha con el mapa de los asientos de los dos buses. El primero es el BID K9FE, como vieron, ya es una versión de 3 puertas. Son buses de 12 metros, tienen 26 asientos. Como curiosidades, los buses desembarcaron en San Antonio en Chile y desde ahí los llevaron a Mendoza en camiones. Hay un video re lindo en eso, se los dejo abajo en el comentario fijado. Los buses fueron fruto de una licitación que se hizo
Andesmar ofertó junto con la marca BYD, ambos son responsables de traer los buses de este modelo. Andesmar sería el importador, por decirlo de algún modo. Y son 12 buses, trajeron también 6 instalaciones de carga. Ya eran, así era el paquete. Por el lado del bus Songtong, también tiene 26 asientos. Solo tiene 2 puertas, piso alto en la mitad del bus. La distribución interior es más parecida al de los otros buses argentinos diésel. También tiene 12 metros. Ambos buses se cargan entre 5 a 6 horas. Y la autonomía son 250 kilómetros más o menos según lo que sale en la prensa. Por otra parte, tal como Andesmar ofertó los BYD para Mendoza, la empresa Corben, que fabrica y vende motos, cuatriciclos y autopartes, fue la importadora de estos buses Songtong. En este caso son 6 buses y 3 estaciones de carga. Los buses en promedio salieron $400.000 cada uno, y a eso hay que sumarle el costo de la instalación de las estaciones de carga. Ahora me tocaba echar raíces y sacar flores en el pelo esperando uno de los buses Songtong en la parada. Son 12 buses BYD, 6 buses Songtong, 12 buses eléctricos en total. Les muestro mi tarjeta Redbus, se carga en los negocios de barrio, tiene un sistema virtual también, no lo conozco en tanto detalle. La tarjeta la compré hace unos años en el terminal, desconozco dónde se puede comprar, me alegro de tenerla. Y se supone que la tarjeta sube y la va a reemplazar, pero llevan meses diciendo eso y todavía no ocurre. La espera no fue mucha, 15 minutos, es solo que las micros pasan bien seguidos. E incluso pasó el Metro del Par Iguazú que venía en pan y se fue tomando pasajeros. Fue una cosa muy loca. Finalmente, cuando pasó un bus Songtong, no lo perdoné y me subí. El bus por dentro es muy diferente al BYD como lo vieron, al menos en la configuración de espacios, pareciéndose más a cualquier bus diésel que circula en Argentina. Incluso tiene la fila de asientos solitarios en la parte piso alto. Los asientos son los mismos que hay en el otro bus, ya en eso no hay diferencia. El bus era cómodo por dentro, con aire acondicionado y trae cortinas. El BYD no trae cortinas, este sí trae cortinas. Este canal se llama Cacique Guaymallén, es el mismo que se ve cerca del terminal de Mendoza. Y mientras les muestro el bus vacío por dentro, vamos haciendo el giro de la rotonda. La calle que la cruza se llama Cervantes, por el autor de Don Quijote me imagino. Y Tiburcio Venegas al otro lado de la rotonda se llama Sarmiento. En el mapa es más probable que la pillen con el nombre de Sarmiento. Sale como más anchita también. En términos generales y guardando obviamente las proporciones demográficas, me pareció un recorrido muy entretenido e insisto en que se me hizo corto, sacando cuentas con los datos de la cámara. Desde el primer al último paradero nos demoramos 1 hora y poquito más, 1 hora 5 minutos. De la vuelta a lo mejor demoraría más, lo digo porque nos topamos con la hora punta y en la calle Tiburcio Venegas estuvimos un buen rato a la vuelta de la rueda. Lento, porque había tacos y la calle acá es de una vía por lado. Pero fue lo único, y lejos de molestarme yo lo aproveché para grabar otros ángulos de la micro. Acá en Chile se presentó un bus Songtong, pero no he podido ir a verlo, y tampoco está circulando en una empresa, no está en servicio. De esta marca tenemos varios buses interurbanos, incluso los aficionados de buses de Brasil conocen muy bien los Songtong Navigator de 2 pisos que hacen el viaje terrestre entre Chile y Brasil con la empresa Chilebus. Cada vez que lo ven lo tapan en fotos y videos, muy chistoso eso. De ambos modelos, ¿hay alguno que les haya gustado más? De acuerdo a lo que han visto, pueden decirlo en sus comentarios. Lo otro que llama la atención es que Mendoza hace poco cambió su sistema de transporte público. Ahora se llama Mendotran. Cambiaron los colores de las micros y también algunos recorridos. Adoptaron parte del esquema troncal alimentador. Ya no son recorridos que van desde la periferia y que todos llegan al centro. La receta tuvo enojo, descontento, gente perdida sin saber sus recorridos, aumento de precios, antes costaba 11 pesos, ahora 18 pesos, viajaron gratis los primeros días por el descontento y las protestas, conductores sin saber sus rutas y sin un lugar de descanso con baños, ya les conté que había protestas, mala frecuencia. Al leer la prensa para documentarme sobre Mendotran sentí escalofríos.
y un tremendo déjà vu. Ustedes me imagino sabrán por qué. Como que eso yo lo viví alguna vez en mi vida. Para la gente la micro es parte de su vida cotidiana. Si se la cambia, se le rompe la rutina. Eso lo aprendimos a porrazo en Santiago. Eso, y que el transporte público debería pensarse más desde la demanda y no tanto desde la oferta, que ojo, igual es importante. Si tienes que tomar una micro y después otra y después otra, a lo único que vas a terminar subiéndote es a un auto. Las decisiones no se pueden tomar solo en un escritorio. Está bien pensar en un escritorio, pero hay que conocer la calle también, no solamente teorizar. Perdón si soy muy pesado, tajante, pero es que de verdad nosotros lo vimos con porrazo, lo vivimos. En esta línea 110 no vi muchos problemas en todo caso, pero es uno de los troncales mayores. Mendoza tiene, no sé si 1200 o 1400 micros, me salieron los dos datos. Algo que noté es que este bus tiene cámara de seguridad, tiene un sistema de telemetría, el conductor recibe en una pantalla información del itinerario que está haciendo y si va atrasado o adelantado en minutos, o sea, los controlan por horario. Se lo dice textual con números, no va a salir en el video, pero al final del video le dejaré una foto que hice con zoom digital. Tampoco se esperen una gran maravilla, pero es más fácil explicarlo con la foto que en palabras. Espero de todo corazón que hayan disfrutado del viaje. Ya me voy despidiendo. Por mi parte fue muy grato hacer el 110. Los buses eléctricos están bacanes, muy buenos, rico y aire acondicionado. En la vuelta me fui conversando con una profesora de arte jubilada. Hablamos de varias cosas, fue muy entretenido, así que muchas gracias a ella por la conversación. Finalmente, muchos saludos para todos, agradecer su sintonía. Recuerden que pueden suscribirse, comentar y compartir, pueden apoyarme comprando el libro Corte de Cinta o los próximos libros que vengan, pues estoy en proyecto de escribir más cosas. Un abrazo y ya nos veremos en otro capítulo de la querida serie Ando en Micro. Chau, bendiciones, que estén muy bien.